Ya. Bueno, habíamos quedado, habíamos estado conversando y habíamos quedado en que habían ciertas características, condiciones que las enzimas de importancia clínica tienen que tener. Y dentro de ellas, obviamente, una de las importantes es que estas enzimas en su mayoría son intracelulares. Bueno, esta semana en el laboratorio veíamos una que era distinta. ¿Y cuál enzima será distinta que una que se secreta bastante al torrente sanguíneo? Una enzima que vimos esta semana en el laboratorio y que se secreta bastante al torrente sanguíneo. Y de hecho nosotros lo que vemos es una disminución de la actividad en condiciones patológicas más que un aumento. ¿Alguien se acuerda de la enzima que vimos esta semana en el laboratorio y que tiene esas características? La pseudocolinesterasa, profe. Súper, muy bien, la pseudocolinesterasa. Entonces, ella es un poquito especial, ya no la vamos a dejar ahí como una enzima un poquito especial, pero ella es un ejemplo de este como de lo contrario. Ella se encuentra normalmente en altas cantidades en el plasma y nosotros vamos a evaluar la disminución de la actividad, su inhibición por principalmente órganos fosforados. O es una de las aplicaciones mayores que tiene. También bueno, hay gente que, o sea, se ha descrito que puede ayudar también en la evaluación de individuos que son adictos a la cocaína. También por ahí hay un anestésico, un anestésico que se usa en cirugía que es metabolizado por esta enzima y que dependiendo de ciertas características pudiera resultar en una respuesta menor a la anestesia. Entonces, en algunos casos esa enzima es súper importante, pero para nosotros ahora la vamos a usar como un ejemplo de lo contrario, de enzimas que están en alta concentración en el plasma y que lo que buscamos es su inhibición, o lo que vamos a evaluar es su inhibición. En la mayoría de los casos vamos a tener enzimas que son intracelulares, ya que están localizadas intracelular y que cuando ocurre alguna cosa rara, qué sé yo, un infarto o un proceso isquémico o una patología, estas enzimas, las células se rompen y se liberan al medio, ¿ya? Y dentro de las enzimas intracelulares o de la localización intracelular podemos tener más de una alternativa. Podemos tener enzimas que son uniloculares, como las que tengo aquí marcaditas, como la LT, la GDLDH, la LDH, eh, eh, y que vamos a encontrarlas, estas tres, solamente en un solo lugar. O van a estar en el citoplasma, como muestra, por ejemplo, aquí la ALT, o van a estar en la mitocondria, como se muestra la GLDH, ¿ya? O la LDH, que también está en el citoplasma. Pero también tenemos enzimas, chiquillos, chiquillas, que son biloculares, o sea, que significa que están en más de un lugar. Están en el citoplasma, como por ejemplo la AST, que está ahí en el citoplasma, pero también está en la mitocondria. Entonces, y la MDH también es una enzima que podemos encontrar en el citoplasma y también en la mitocondria. ¿Por qué puede ser importante esto? ¿Por qué cree, a ver, alguien que se atreva y me diga, oye, profe, esto es importante porque uno puede determinar, qué sé yo, alguien que se atreva a decirme o que crea que puede tener la respuesta, no hay que tener miedo a equivocarse. Alguien que Profe, se... puede ser porque la localización de la enzima indicaría como el origen de la patología. No sé, en este caso, si hay una patología relacionada con la GLDH, puede ser más relacionada al metabolismo de la mitocondria. ¿Algo así Sí, será? muy bien, muy bien. Yo diría que está bien eso, pero le faltó una partecita, como que faltó una cosita, ¿ya? Y que esa cosita es que también nos puede indicar el nivel de daño, aparte de la localización específicamente, porque por ejemplo, si tuvieras GLDH en plasma, tú dirías, ah, ya, se han roto mitocondrias. Probablemente podrías decir, con otros estudios, con otras enzimas, también podrías decir, ah, ya, mira, este tejido es de este tipo de tejido. Pero el hecho de que tú podáis ver una enzima que es mitocondrial y la podáis ver en plasma significa que el daño celular es muy profundo, ¿ya? Es cuantioso, es grande. No es un daño pequeño, no, el daño fue tan grande que se destruyeron hasta las mitocondrias. ¿Ya? Pero lo que tú dices, por ejemplo, respecto de la posibilidad de que nos pueda ayudar a marcar cuáles son los sitios donde hay daño, es correcto, ¿ya? Pero vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que de repente vamos a tener una situación, por ejemplo, en un daño hepático donde no da lo mismo, por ejemplo, encontrar solamente ALT
o no da lo mismo, por ejemplo, encontrar ALT en combinación con, por ejemplo, la MDH o alguna de estas enzimas que son solo mitocondriales o aquellas que están en los dos sitios, ¿ya? Entonces nos van a ayudar un poquito a graduar el nivel de daño, ¿ya? En cuanto a qué son los factores como importantes o cuáles son los factores más determinantes a los que nos ayuda o con los que contribuye en el diagnóstico, el estudio enzimático, podríamos, y como lo decía anteriormente, podríamos hablar sobre la magnitud del daño. Y eso a eso yo me quería referir cuando hablaba o cuando expresaba el concepto de que hay enzimas uniloculares y biloculares, que uno podría incluso a través del análisis de ellas, así de su localización de qué tan cuantiosa la encontramos en el plasma, podríamos saber la magnitud del daño. Si hay ya enzimas que son mitocondriales, que hay enzimas que son microsomales, probablemente eh, eh, vamos a estar hablando de un daño muchísimo más intenso, muchísimo más grande, de mayor magnitud, que si solamente encontráramos enzimas citoplasmáticas, ¿ya? Entonces, la localización del daño, muy importante. No hay muchas enzimas que sean específicas de un solo tejido, pero obviamente con lo que nosotros hablábamos hace un rato de la isoenzima, podríamos obtener algún perfil o patrón que sea específico de un tejido y además, obviamente, como lo hemos dicho siempre, una enzima o la medición de una enzima no puede hacer diagnóstico, pero sí podemos a través de la medición de perfiles como el perfil hepático, el perfil cardíaco, perfiles que hemos visto en el laboratorio, podríamos llegar a un análisis mucho mejor y podríamos llegar a poder identificar específicamente el lugar del daño, ya la colocalización, el tejido, el tipo de células que se están dañando. ¿Ya? También hay que tener en cuenta que hay alteraciones inespecíficas de la enzima, ¿ya? Y que tenemos que tener en cuenta. Yo no sé si ustedes pudieron asistir a la conferencia que se hizo por el Día del Tecnólogo Médico, que le hizo Pablo Gallardo, un médico geriatra que es tecnólogo también, fue compañero mío, casi se me sale una palabrota, pero fue compañero mío ese loquillo, y él habló sobre el cambio demográfico que estamos teniendo en cuanto al envejecimiento y si nosotros deberíamos plantearnos el cambiar los valores de referencia. En ese aspecto yo creo que no, yo creo que estamos lejos de eso, pero sí hay que tener en cuenta que hay algunas alteraciones inespecíficas de la enzima que se dan, por ejemplo, por el sexo, por la edad, eh, entre otras cosas, ¿ya? Factores atribuibles a la conservación de la muestra también. Eh, Así que yo por lo menos creo que no da como para replantearse los valores de referencia, pero sí como para poder tenerlo en cuenta, porque si ustedes, por ejemplo, están en un laboratorio y de pronto llegan exámenes un adulto mayor, ustedes puede que vean una enzima alterada, una enzima aumentada, y crean que puede ser una condición patológica, pero quien evalúa eso, obviamente el clínico, que es él el que tiene que tener en cuenta que los adultos mayores podrían tener valores más altos o más bajos de ciertos metabolitos, de ciertas enzimas, pero por una condición fisiológica de su edad, ¿ya? Eh, ¿Qué enzimas o cuáles son algunas de las enzimas que nosotros evaluamos en el diagnóstico clínico? Aquí hay un listado de algunas de ellas, no son todas, obviamente. Hay algunas, pero probablemente este listado representa a la gran mayoría o una gran mayoría de las enzimas que se usan con mayor frecuencia, que son más utilizadas. Tal vez probablemente aquí falta la LDH, que es una enzima que también se evalúa mucho, pero que es tremendamente inespecífica. Entonces, su valor, su sensibilidad, como decíamos, cuando se acuerdan cuando hablábamos de sensibilidad y de especificidad, la LDH tiene una alta sensibilidad, altísima sensibilidad, pero tiene una muy baja especificidad, ¿ya? Entonces, esos son aspectos súper importantes. Vamos a ver un poquito de cada una de estas o de algunas de ellas, vamos a ir hablando ahora un poquito de cada una. Me parece que son lo que viene ahora y vamos a ver algunas descripciones de cada una de ellas.
para avanzar, ojalá ya rápidamente hacia aspectos que me interesa que veamos hacia más al final de la clase. Entonces, generalidades sobre algunos de estos aspectos. Así estoy grabando. Menos mal, pensé que se me había olvidado poner a grabar. Por ejemplo, tenemos aquí este listado de enzimas que son de importancia clínica y que están a nivel plasmático, donde vamos a ver que cada una de ellas tiene o dónde se originan, y vamos a ver que, por ejemplo, lamentablemente, por ejemplo, la ST, la ALT son enzimas que están eh, o que se pueden encontrar tanto en el corazón como en el hígado, como en el músculo esquelético, y por lo tanto su nivel de especificidad no es muy alto, es más bien bajo, pero cuando la usamos en combinación con otras enzimas, sus valores de especificidad y sensibilidad aumentan significativamente. Tenemos otra enzima como la glicerol deshidrogenasa que solamente está en el corazón y en el hígado y que por lo tanto pudiera ser, nos pudiera ayudar en combinación con esta otra enzima a identificar el lugar del daño. ¿Ya? Es difícil poder encontrar, como decíamos, una enzima que tenga un solo origen y en ese contexto probablemente las isoenzimas que vamos a ver más adelante son una respuesta o una alternativa para poder analizar con mayor detalle el comportamiento de esta enzima y poder identificar los lugares donde se está produciendo el daño y por tanto se está liberando el contenido de ella. Vamos a hablar un poquito acerca sobre algunas generalidades de las enzimas de importancia clínica que hemos visto recién y que nos van a dar como la base para poder analizar lo que viene más adelante. En este sentido, existen enzimas específicas del plasma que, mm, que son aquellas que están normalmente en el plasma. Que sus valores son obviamente más altos en el plasma que en otros tejidos y que son un poquito al revés de lo que nosotros evaluamos o lo que nosotros estábamos evaluando con la enzimología clínica de la parte de bioquímica clínica de la parte del laboratorio de bioanálisis clínico. La mayoría de las enzimas son sintetizadas en el hígado, por lo que se afectan junto con la función hepática. O sea, si nosotros tenemos una función hepática alterada, probablemente muchas de estas enzimas que son específicas del plasma van a disminuir, ¿ya? Pero ¿qué enzimas son las que están normalmente como específicas del plasma? Vamos a encontrar que algunas de ellas son bastante lejanas a lo que nosotros hacemos, pero aquí aparece un conocido, la pseudocolinesterasa o butirilcolinesterasa, que se usa como un marcador, ya lo habíamos visto, de intoxicación por órganos fosforados, ya, o por pesticidas que se usan todavía en gran cantidad en la agroindustria en nuestro país. Eh, pero otras, por ejemplo, como la enzima o factores de coagulación, porque los factores de coagulación son finalmente proteasas que van a ir cortando distintos sustratos para ir activando una cascada que va a terminar en la coagulación. Yo sé que ustedes todavía no han tenido bioquímica, o sea, hematología 2, solo están en hematología 1, por lo tanto, la parte de hemostasia, que es la que pasan en hematología 2, todavía no la han podido desarrollar mucho, pero los factores de la coagulación son aquellos que se encargan de la coagulación del plasma cuando se requiere que haya, cuando hay un daño vascular, las plaquetas se unen, ese daño vascular generan un tapón blanco de plaqueta y por sobre él se activa el sistema de la coagulación para formar el coágulo y después poder dar paso a la reparación del tejido. ¿Ya? La cascada de la coagulación, las enzimas que están en la coagulación son importantes por ello, son producidas en el hígado y por lo tanto nos podrían ayudar a marcar o a identificar daño hepático. Por eso es que hay algunas de estas que se miden dentro, su función se mide dentro del perfil hepático a través del TP, ya el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina mide funcionalmente la actividad de estos factores. ¿Ya? La ceruloplasmina, la ferroxidasa, transportadora de cobre y oxidante del hierro, que también está en el plasma en mayores concentraciones y que vamos a ver alterada en algunas patologías. Ya hablamos de la colinesterasa, de la pseudocolinesterasa y de la lipoproteína lipasa, obviamente es importante, aquella que está pegadita en la membrana de las células endoteliales y se encarga de digerir o de hidrolizar los triglicéridos desde los kilomicrones y la VLDL liberando los ácidos grasos libres y el glicerol internamente a la célula también para que ella las pueda utilizar. ¿Ya? Entonces,
Enzimas, generalidades, enzimas que son específicas del plasma, son importantes en el diagnóstico clínico, obviamente. Las enzimas de la coagulación nosotros las usamos como un referente de la función hepática en el concepto de TP y en el perfil hepático, porque muchas de ellas son producidas, estas enzimas muchas de ellas son producidas, estos factores son todos producidos, la mayoría de ellos son producidos en el hígado, por lo tanto una disminución de su actividad podría estar reflejando un daño en el hígado. ¿Ya? Y así como otras, pseudocolinesterasa, que la vamos a evaluar para evaluar intoxicación u otras que están ahí, ¿ya? Pero tenemos por otro lado las enzimas que no son específicas del plasma y que vienen a englobar este gran grupo, la mayoría de las enzimas que hemos visto en estas últimas semanas en el laboratorio. Ya, y que hemos visto que son importantes, por ejemplo, para el diagnóstico diferencial de enfermedad cardíaca, enfermedad hepática, entre otras, ¿ya? Son enzimas que normalmente no están en el plasma, que normalmente están en los tejidos y que su función está claramente establecida en esto, y que su concentración en el plasma es bajita, ¿ya? Pero que en algunas situaciones, en algunas condiciones patológicas o en algunas situaciones traumáticas, estas pueden salir desde las células de los tejidos al plasma, y eso es muy relevante, ¿ya? Ejemplos de esto ya hemos visto, hemos hablado de muchas de ellas. Esta semana, por ejemplo, vimos amilasa, lipasa. Amilasa y lipasa en el contexto de la pancreatitis son enzimas muy importantes para evaluar la pancreatitis. La amilasa tiene una característica particular que además nos ayuda a entender esto. ¿Y cuál podría ser esa característica de la amilasa pancreática, chiquillos? Toda esta semana vimos la amilasa pancreática, así que todos deberían acordarse. ¿Qué característica tiene la amilasa pancreática a diferencia, por ejemplo, de la lipasa? Eh, ¿Dónde podemos encontrar amilasa? ¿Solamente en el plasma o podemos medirla también en otro lado? ¿Alguien que se atreva a contestarme, chiquillos? Hay un mensaje en el chat, yo no los puedo ver bien. Ya, Creo que Ezequiel. dicen saliva en el chat. Ya, pero esa es la amilasa salival. No le vamos a hacer mucho caso a la amilasa salival por ahora porque queremos hablar sobre la amilasa pancreática. Pero la amilasa pancreática, si nosotros tuviéramos que medir la actividad de la amilasa pancreática, la podemos medir en plasma, ¿verdad? En el suero del individuo. Pero ¿se puede medir en otro líquido biológico la actividad de la amilasa? Lo vimos esta semana en el laboratorio. La amilasa, chiquillo, la amilasa pancreática es una de las pocas, y yo diría que una de las, tal vez la única enzima que tiene importancia clínica medirla en orina, ¿ya? La amilasa es una enzima que normalmente también se puede encontrar en orina, en niveles bajitos, pero se puede encontrar en orina, y ante ante una pancreatitis, la secreción de amilasa en la orina aumenta significativamente, ¿ya? Es una enzima muy pequeñita y que es filtrada totalmente en el glomérulo. Ya. Respecto de generalidades también de la enzima, un aspecto que es súper importante y que ya lo hemos venido hablando porque nos tiene que permitir el tiempo que ésta esté en circulación, nos tiene que permitir poder analizarla, poder observarla, poderla medir y poder seguirle, hacer un seguimiento de sus concentraciones eh, para evaluar el estado del paciente, tanto ya sea por el evento como también por el tratamiento de él, ¿ya? Y un aspecto importante es la semivida o vida media, que antes se le llamaba, hoy el término más correcto es semivida, y que es finalmente el tiempo que esta enzima, que normalmente no está en el plasma, pero que por algún motivo sale de la célula, ya sea por ruptura o por algún mal funcionamiento, sale de la célula, llega al plasma, se diluye en el plasma, pero esta a su vez tiene que es degradada, porque ella su función normal no es en el plasma, por lo tanto van a existir mecanismos de nuestro organismo que la van a degradar, ¿ya? ¿Y cómo la van a degradar? Puede ser por recaptación, inactivación o eliminación, dependiendo del tipo de enzima, el lugar donde esté, cuál sea su concentración, van a haber distintos mecanismos que lo van a eliminar, pero también puede obviamente ser depurada a través de los riñones cuando ya están, o cuando son enzimas pequeñas, ¿ya? ¿Cómo se calcula esta semivida? Hay una fórmula que yo no voy a entrar en detalle de cómo
de cómo se calcula, ¿ya? Cada una de las enzimas que nosotros podemos evaluar tiene una constante de semidesintegración es conocido, un valor que está y que se sabe y que está estimado para cada una de las enzimas y su isoforma. Depende de muchos factores, entre ellos la edad, el sexo, la hora del día, etc. Pero lo importante, chiquillos, es que esta enzima, o sea, o los marcadores que nosotros vamos a evaluar, o la actividad enzimática que vamos a evaluar de estos marcadores, va a depender mucho o el seguimiento de esta enzima va a depender mucho de esta semivida, de la cantidad de tiempo que ésta esté en circulación. Y así podemos ver, como ya les decía hace un rato el ejemplo de las enzimas cardíacas, donde vemos que hay algunas enzimas que aparecen muy rápido, pero también que se depuran muy rápido, mientras que otras aparecen más lentamente y tienden a estar en circulación mucho más tiempo. Aquí hay algunos valores de vida media, de semivida en el plasma de algunas de estas enzimas, para que ustedes las tengan en cuenta. Podemos ver, por ejemplo, que amilasa y lipasa, que son dos enzimas que son bastante importantes en el diagnóstico, por ejemplo, de la pancreatitis. Son enzimas que su vida media en el plasma es muy cortita, porque además son enzimas que tienen un rol, una función bastante crítica, ¿ya? O sea, estas podrían degradar muchos de los elementos que están en la sangre eh, de forma inespecífica. Por lo tanto, normalmente el organismo seguramente intenta que estas estén bastante controladas y por eso es que la vida media de ellas es bastante cortita, ¿ya? Pero así también tenemos otras como la butirilcolinesterasa, la misma butirilcolinesterasa, que su vida media en plasma es muy larga, alrededor de 10 días. Por lo tanto, intoxicaciones, por ejemplo, por órganos fosforados son factibles de detectar incluso varios días después del evento o de la exposición. Aquí una pequeña tabla donde lo que yo quise finalmente es poder ordenarle un poquito algunas de las enzimas de importancia clínica, no son todas obviamente, pero quise ordenar un poquito aquí más o menos dónde son producidas y cuáles son su aplicación clínica principal. No es la única obviamente, pero son donde tienen una aplicación bastante importante y que son bastante usadas actualmente. En ese sentido, la fosfatasa ácida es una enzima que está principalmente en la próstata y en el glóbulo rojo, pero se ha visto que es un muy buen marcador de cáncer de próstata, ya incluso en individuos que tienen cáncer de próstata metastásico, cuando ya este cáncer de próstata ha metastizado a otros lugares, que normalmente es hueso, se ve un aumento muy significativo de la producción de fosfatasa ácida, ¿ya? La fosfatasa alcalina también son una enzima que nosotros ya hemos estudiado, ya la hemos analizado. Se produce obviamente en muchos tejidos, pero probablemente su importancia en el diagnóstico clínico se basa principalmente en el hígado o en la función que tiene en el hígado y en el hueso, ¿ya? En el hueso porque obviamente es la que contribuye a la desorción ósea, y en el hígado porque puede ser un marcador de daño en el hepatocito, ¿ya? Entonces, por eso es que la aplicación clínica principal está en enfermedades óseas y enfermedades hepatobiliares. Las transaminasas obviamente también se producen en muchos tejidos, que su función es una función muy ubicua, necesitamos todas nuestras células o muchas de ellas necesitan hacer transaminación, por lo tanto, está presente en muchas de ellas, pero ha tenido mayor importancia en el diagnóstico clínico de las enfermedades, o tiene más importancia su producción en el hígado, en el músculo cardíaco y el músculo esquelético, dado que gracias a su ubicación unilocular o bilocular, podemos identificar daño hepático, puede contribuir también una de ellas, la GOT, principalmente al infarto agudo del miocardio y a enfermedades musculares, ¿ya?
Por otra parte, amilasa y lipasa, ya lo habíamos hablado, son enzimas que están en el páncreas exocrino. Eh, el hecho de que diga páncreas exocrino ya significa que son concentraciones muy bajitas en el plasma, porque son enzimas líticas que se secretan hacia el intestino para poder degradar los alimentos. Imagínense lo que harían estas enzimas en grandes cantidades en el plasma. Son buenos marcadores de pancreatitis, enfermedad del páncreas en general, ya inflamación, pancreatitis ya aguda u otras alteraciones. Y la pseudocolinesterasa, que ya la habíamos hablado, se produce en el hígado y sirve como un marcador de intoxicación con órganos fosforados y enfermedades del parénquima hepático, ¿ya? Es importante esta porque, como les decía yo en el laboratorio en estos días, nosotros la usamos como reflejo de cómo está la actividad de la acetilcolinesterasa, que es la colinesterasa real y que es la que metaboliza este neurotransmisor, la acetilcolina, principalmente en la unión neuromuscular, y por lo tanto los efectos que puede tener esta intoxicación por órganos fosforados sería inhibir colinesterasa real, con lo que alteraría el sistema nervioso central. Causas generales o causas globales del aumento de la actividad enzimática extracelular, pucha, vamos a tener muchas, entre ellas obviamente la necrosis celular, cuando hay una destrucción del tejido, una destrucción de las células, como pudiera ser un infarto, en trauma, en infecciones, hay una muerte celular, una ruptura de la célula y una liberación de estas enzimas al torrente sanguíneo con el aumento de la actividad, obviamente, de ella. El aumento de la síntesis o el aumento en la activación también es un factor que no podemos descartar y que es muy importante a la hora de evaluar la actividad enzimática extracelular en distintas condiciones, por ejemplo, los reactantes de fase aguda, la fosfatasa alcalina, el hiperparatiroidismo, la butirilcolinesterasa en nefrosis por compensación, la activación de la gamma GT en enfermedad hepática. Son algunos de los ejemplos de cómo el aumento de la síntesis o de la activación pudiera ser responsable del aumento de la actividad de esta enzima en el plasma, ¿ya? Otras formas también son trastornos de la membrana plasmática, donde nosotros vamos a tener alteraciones de la membrana, lo que hace que tal vez estas enzimas puedan salir más fácilmente desde la célula hacia el torrente sanguíneo y pudieran también marcar de cierta forma eso. Trastornos de la secreción, obviamente amilasa, lipasa, fosfatasa alcalina, son sin lugar a dudas marcadores que están asociados a trastornos más bien de la secreción. Ya obviamente acuérdense que la amilasa, la lipasa son del páncreas exocrino. Acá tenemos un ejemplo de cómo la inducción cómo podemos explicar, por ejemplo, el aumento de la actividad de la gamma GT por activación de ella, por activación, aumento de la activación de esta o el aumento de la síntesis en distintas condiciones, el alcoholismo. Recuerden, chiquillos, siempre que la gamma GT es un buen marcador de intoxicación alcohólica o de daño hepático alcohólico. Induce la síntesis, el tabaquismo también, el uso, el consumo de tabaco induce la síntesis de la gamma GT. Hay medicamentos como por ejemplo la imipramamina que induce la salida de la gamma GT desde las células hacia el exterior. El fenobarbital, que son fármacos bastante utilizados, favorecen o inducen la salida, pero también favorecen la síntesis. Y algunos anticonvulsionantes también se ha visto que pueden aumentar la síntesis de esta enzima y por lo tanto probablemente la actividad de ella al medirla. Causas de disminución de la actividad enzimática, probablemente vamos a ver menos, eh, porque obviamente vamos a encontrar que solamente por algunos errores congénitos del metabolismo, enfermedades genéticas, vamos a encontrar una baja actividad plasmática o celular, por ejemplo, en algunos casos donde tenemos también, por ejemplo, no sé, deficiencia de la glucosa 6-fosfato oxidasa u otras enzimas donde podemos encontrar una disminución de la actividad y por tanto
una alteración en el metabolismo, pero es dado por un defecto congénito, una alteración genética, y son cosas bastante poco frecuentes, ¿ya? Otro efecto que pudiéramos ver, donde pudiéramos ver una baja en la actividad, sería cuando por algún motivo aumenta la tasa de semidesintegración, como por ejemplo en algunos, en la ceruloplasmina, en la nefrosis, donde esta es eliminada rápidamente, es eliminada en la orina, y por lo tanto su actividad plasmática baja drásticamente, ¿ya? Causa de destrucción celular con aumento de la actividad de marcadores enzimáticos del plasma. Podemos tener muchos, ya aquí los separo así como etiológicamente. La hipoxia, donde tenemos finalmente la hipoxia es la pérdida de continuidad del suministro de oxígeno a los tejidos en la sangre, y entonces por tanto la isquemia, los eventos isquémicos como infarto agudo al miocardio, enfermedad cerebrovascular, la trombosis, en todo ello hay un proceso de isquemia, liberación de enzimas y aumento de la actividad de esta en plasma. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, anemia, también podemos ver liberación de esta enzima y aumento de la actividad a nivel plasmático. Agentes químicos y drogas, metales pesados, alcohol, tabaco, muchos fármacos que tienen puede tener la capacidad de aumentar la actividad de enzimas plasmáticas, ¿ya? Agentes físicos, traumas, radiaciones, electrocuciones, o sea, una persona que se electrocuta, ellos pueden a través de estos traumas físicos aumentar la actividad de esta enzima en el plasma, porque obviamente el trauma físico va a conllevar la destrucción de células, independiente del lugar que sean, van a liberar su contenido y va a aumentar la actividad de esta enzima a nivel plasmático, ¿ya? Infección por microorganismos, lo mismo, daño inmunológico también, desórdenes nutricionales. Voy a ir un poquito más rápido porque estamos un poquito mal de hora. Yo sé que esta clase debería durar hasta las 12:50, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, pero igual nos queda poquito tiempo y tenemos todavía el taller. Presencia de actividad enzimática en orina, ya lo habíamos hablado, la amilasa es la única o una de las únicas enzimas que nosotros podemos encontrar en la orina y que representa un reflejo de un proceso sistémico, ¿ya? Porque nosotros a través de la amilasa pancreática, que puede ser detectada en orina por su bajo peso molecular, podría contribuir al diagnóstico, obviamente, de la pancreatitis. Hay otras enzimas que se pueden encontrar en la orina, por ejemplo la gamma GT, pero son enzimas que ocurren o que llegan a la orina porque se destruyen células de las vías urinarias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un daño renal, un fármaco, un elemento, una toxina, por ejemplo, algo que nosotros, qué sé yo, estuvimos expuestos, y alguna toxina que tiene especial, qué sé yo, efecto sobre células de la nefrona y probablemente las destruye, pues todo ese contenido de esas células va a salir a la orina y nosotros lo vamos a poder determinar. Pero son principalmente asociadas a alteraciones del órgano, en este caso del riñón, de la unidad funcional de él. Esta parte es importante, chiquillos. La mayoría de las enzimas plasmáticas de peso molecular bajo se filtran en el glomérulo, pero son reabsorbidas prácticamente en su totalidad en los túbulos, ¿ya? Cuando tenemos problemas en la función de los túbulos renales, nosotros podríamos ver más proteínas y obviamente podríamos evaluar tal vez la actividad de algunas de estas enzimas pequeñas que están en el plasma, que salen a la orina, que son reabsorbidas y que en un contexto de un mal funcionamiento renal podríamos encontrarlas en la orina. Entonces, este es un cuadrito que solamente para resumir lo que habíamos hablado, la amilasa y otras enzimas que podemos encontrar en la orina. La amilasa, marcador de pancreatitis, ahí aparecen algunos valores de referencia, la gamma GT, la LDH, pueden ser utilizadas, por ejemplo, como marcadores de rechazo en el allotrasplante o en enfermedad renal aguda, ¿ya? O sea, cuando nosotros hacemos un trasplante de riñón, estas son las enzimas que se evalúan para saber si el trasplante está siendo aceptado o está siendo rechazado. Al ser rechazado, nuestro sistema inmune destruye las células del órgano trasplantado y por lo tanto los componentes de las células salen a la orina.
Sobre la isoenzima, chiquillos, voy a ir un piticlin más rápido, pero si voy muy rápido me dicen, y por último, aunque dejemos una partecita pendiente, la podemos dejar para otro día, pero lo importante es que las cosas que vamos a ver en la clase les queden claras, ¿ya? Acuérdense siempre, chiquillos, que las isoenzimas son aquellas que son compuestas por subunidades, o sea, no solo en este caso, por ejemplo, la LDH es un tetrámero, ¿ya? Está formada por 4 subunidades, ¿ya? Y que estas isoenzimas son finalmente la combinación de monómeros, ¿ya? Que son codificados por genes distintos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, acá tenemos el gen H, que codifica para la isoforma que se llama H, y el gen M, que codifica para la isoforma M, ¿ya? Que probablemente estos dos genes evolucionaron de un gen ancestral común. ¿Se acuerdan cuando en diagnóstico molecular hablábamos sobre la forma en que las células eucariontes ganan información genética y que decíamos que era por duplicación? Cuando se duplica un gen, ¿ya? Esto le permite al organismo evolutivamente como probar, ¿ya? Entonces, ya, yo duplico mi gen. Supongamos que mi gen original era el H. Yo dupliqué mi gen, ¿ya? Esto ocurre en cientos o miles de años. Dupliqué el gen al M. ¿Y qué es lo que pasa? Como ya tengo el H y este me va a permitir vivir, yo al M le puedo dejar que mute. Y lo dejo que mute, que mute, que mute. Y tal vez al mutar este gen M va a tener características distintas que el H. Va a seguir catalizando la misma reacción, va a poder seguir formándose heterodímeros, pero sus características físico-químicas o sus características cinéticas van a ser distintas. ¿Ya? Entonces, de cierto modo, la duplicación de los genes, o esto que ocurre acá, le permite evolucionar al organismo, pudiendo adquirir nuevas características en las isoformas que va mutando, ¿ya? Todas las isoenzimas de un mismo tipo catalizan la misma reacción, aunque poseen valores de KM, eficiencias catalíticas diferentes. O sea, por ejemplo, la LDH1, la 2, la 3, la 4 y la 5, todas catalizan la misma reacción, pero con características cinéticas distintas, ¿ya? Y tal vez con características de órganos distintos. O sea, cada una de ellas, si bien es cierto, son bastante ubicuas, pero podemos reconocer que hay algunas que se encuentran más en un tipo de tejido o en un tipo de célula más que en otro. Aquí entonces vamos ahora un poquito, evaluar un poquito más cada una de estas isoenzimas y cuáles pudieran ser su rol en el diagnóstico de patología. Y ahí, por ejemplo, tenemos que desde las 5 isoenzimas que existen de la LDH, la LDH1, 2, 3, 4 y 5, están conformadas por distintas subunidades H y M, y su expresión es mayoritaria en distintos tejidos. Por ejemplo, tenemos que la LDH1 y 2 se expresan en miocardio, pero no en músculo esquelético, mientras que la LDH3, 4 y 5 sí, la LDH4 y 5 sí se expresan en músculo esquelético, ¿ya? Por otro lado, la LDH3 solamente se expresa en páncreas, en pulmón y leucocitos, lo que finalmente, si nosotros miramos esto, podríamos de alguna manera, ¿ya? Si nosotros fuéramos capaces de diferenciar esta isoenzima, podríamos también diferenciar el lugar de donde provienen, ¿ya? En ese sentido, hoy se me va a apagar el computador porque le queda poca batería. Espérenme, chiquillos, voy a poner el cargador. Uy. Ya. Vámonos. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de identificar cada una de estas isoformas, podríamos diferenciar también el lugar de donde se produjeran, ¿ya? En ese sentido, nosotros podemos diferenciar la isoforma a través, por ejemplo, de una electroforesis en gel de poliacrilamida en condiciones denaturantes. Nosotros podemos separar las distintas isoformas en un gel y las podríamos cuantificar densitométricamente, ¿ya? Esto, lamentablemente, obviamente es una técnica bastante, no compleja, pero es bastante más larga que hacer un test, por ejemplo, de actividad, ¿ya? Porque es la única forma de diferenciarlas molecularmente. A través de la actividad, como decíamos, nosotros todas estas isoenzimas catalizan la misma reacción.
tienen diferencias catalíticas, obviamente, pero no podríamos diferenciar la LDH1, 2, 3 a través de la actividad enzimática. Sí tenemos que, si queremos diferenciarlas, tenemos que buscar una técnica distinta que nos permita, de cierto modo, eh, evaluar molecularmente cada una de estas isoenzimas y poder cuantificar la cantidad que hay de cada una. Existen, por ejemplo, pruebas de diagnóstico, por ejemplo, para infarto agudo del miocardio o enfermedad hepática, donde nosotros podemos ver este tipo de patrones, ¿ya? Recuerden que lo que nosotros vemos acá es la 1, 2, 3, y así corren desde la 1 hasta la 5, y habíamos dicho, si ustedes se recuerdan, que la 1 y la 2 estaban principalmente o estaban en miocardio, a diferencia de la 3 que estaba en pulmón, en leucocitos, y la 4 y la 5 que estaban en músculo esquelético. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, y en hígado, la 5 está en hígado. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que en un individuo que tuvo infarto agudo del miocardio hay un aumento de la 1 y la 2. En un individuo normal, estos son los patrones, pero y en un individuo que tuvo enfermedad hepática, vemos un aumento significativo de la isoenzima 5, que es la que está principalmente en hepatocitos. ¿Ya? Entonces, a través de este tipo de test, nosotros podríamos diferenciar cuáles son las isoenzimas que están predominando en el aumento en la actividad de una enzima, ¿ya? Y tal vez a través de eso podríamos identificar el lugar donde se produjeron y a dónde está ocurriendo el daño. Pero como les digo, insisto, estas pruebas son bastante más complejas que una prueba de actividad, y lo que hacemos hoy en día es más que nada asociar distintas enzimas a la LDH para poderle dar un mayor nivel de especificidad. Yo les recuerdo, la LDH es una enzima muy sensible, sube muy rápidamente cuando hay un daño, pero lamentablemente es muy inespecífica, a menos que hiciéramos un test como este. Los valores de referencia en adultos de la LDH van de 105 a 333 unidades por litro, dependiendo obviamente del kit, del rango de la técnica, pero podemos ver este aumento de la LDH en distintas condiciones patológicas y lamentablemente no es tan fácil poderlas diferenciar en infarto agudo al miocardio, insuficiencia pulmonar, hemólisis intravascular. En algunas anemias también podemos ver como la anemia megaloblástica, una anemia regenerativa. La presencia de masas tumorales también pueden aumentar la actividad de la LDH, porque las masas tumorales son, acuérdense que las masas tumorales van creciendo muy rápido, más rápido de lo que pueden generar vasos para nutrirlo, y normalmente los tumores tienen sitios o grandes zonas necróticas donde no ha alcanzado a llegar la irrigación y por tanto mueren, y eso hace que salgan ciertos contenidos celulares al torrente sanguíneo. La destrucción de tejido en general es marcada a través de la LDH. Acá tenemos algunos patrones, vuelvo a lo mismo, acá cómo se ve la distribución de las distintas isoenzimas en los distintos tejidos y cómo nosotros podríamos separar, haciendo un análisis densitométrico, cómo podríamos identificar alteraciones en la isoenzima a través de un análisis densitométrico de una electroforesis de las subunidades, ¿ya? de esta isoenzima. Entonces podemos encontrar patrones característicos del infarto agudo del miocardio, como lo que vimos hace un rato en esa electroforesis, el análisis densitométrico de eso, y también podemos encontrar un aumento, por ejemplo, en este caso de las 5, acá tenemos la 1 y la 2 que aumentaron en el infarto, y acá tenemos un aumento de las 5 en la enfermedad hepática. Vamos entonces ahora a analizar las isoenzimas de la CK, la creatinquinasa. Sabemos muy bien la función, lo vimos en el laboratorio, no voy a profundizar en ello. Solamente decirles que es una enzima muy importante en el metabolismo, muy importante en cómo las células musculares, ya sea músculo cardíaco, músculo esquelético, obtienen tienen un reservorio de energía en forma de ATP al cual pueden acudir rápidamente, ¿ya? Existen 3 isoenzimas de la CK conformadas por homodímeros o heterodímeros de las subunidades M y B, ¿ya? La subunidad M fue descrita en músculo, por eso es que se le puso M, y la subunidad B fue descrita en cerebro, en brain, por eso se le pone la B, y se pueden distinguir, características específicas de cada una de ellas. Por ejemplo, la CKMM
es la CK que normalmente nosotros vamos a encontrar en el suero en niveles bajos, pero la vamos a encontrar, ¿ya? Y esta está dada principalmente qué sé yo, la actividad física, el desgaste del organismo al hacer actividad física. Recordemos siempre que cada vez que nosotros cuando hacemos actividad física hay daños, micro daños a nivel muscular que podrían ser responsables de esta pequeña salida de CKMM a la torrente circulatoria y que mantengan un nivel bajo a nivel plasmático, pero está. La CKBB, que es la CK del cerebro, es casi indetectable en el plasma, no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto es muy difícil detectarla. Y la CKMB siempre nosotros la hemos encontrado como un marcador de patologías cardíacas, también de ejercicio intenso, pero de ejercicio intenso. O sea, la CKMM, que los niveles que tú podías encontrar normales en el plasma son de la actividad física o de la actividad normal de un individuo como cualquier día, en cualquier situación. Esto probablemente en un individuo que ha tenido que tener una actividad física intensa por alguna condición, por ejemplo yo que voy a la kine por mi espalda, los días que me hacen kine, quedo con las piernas tiritonas, seguramente ahí yo voy a tener un aumento significativo del plasma de la CKMB. También obviamente podemos hacer análisis densitométrico de la cantidad de esta en el plasma y vamos a encontrar que prácticamente la CKBB no se puede detectar o hay muy poquitito, CKMB también hay muy poquitito, pero de la CKMM vamos a encontrar niveles un poco más altos. Recuerdo que cuando estábamos en el laboratorio hablamos también sobre las isoenzimas de CK, pero hablamos también de las macro CK, ¿ya? ¿Y de qué significa la macro CK? De la CK nosotros reconocemos estas tres isoenzimas, la CKBB, la CKMB, y la CKMM y la CKMB, pero existe otra CK que es la CK mitocondrial y que es codificada por otro gen. Ya por otro gen, es distinta y no heterodimeriza con las subunidades B o M, solamente son dos subunidades mitocondriales. ¿Ya? Entonces, hemos hablado de dos tipos de macro CK y su principal complicación es que podrían alterar los resultados que nosotros hagamos de la determinación de las isoenzimas. ¿Ya? Porque la macro CK tipo 1 no es nada más y nada menos que la CKBB o la CKMM que están unidas a inmunoglobulinas. Se ha visto que en el caso de la CKBB normalmente está unida a inmunoglobulinas de tipo GG y en el caso de la CKMM normalmente está unida a inmunoglobulinas de subclase A, ya dije A. ¿Qué es lo que pasa con ella? Como al haber un complejo inmune, ¿ya? El peso molecular de este complejo aumenta y por lo tanto ya no la vas a encontrar a la MM o a la BB donde corresponde. Por ejemplo, acá tenemos la BB. Entonces, si esta CKBB además tiene el anticuerpo, se va a ver mucho más arriba o simplemente no la vamos a poder ver o va a interferir finalmente en el análisis densitométrico. La que más interfiere es la macro CK de tipo 1, que nosotros las vamos a encontrar normalmente entre la migración electroforética de la subunidad MM y de la MB. También la macro CK tipo 2 también la podemos encontrar en el análisis densitométrico de la CK y podría intervenir o podría alterar el resultado de la subunidad MM. ¿Ya? O sea, finalmente lo que ocurre es que tú cuantificas a las macro CK, por ejemplo, a la macro CK tipo 2, la cuantificas en conjunto con la MM, y en la macro CK tipo 1 la podría estar confundiendo con la isoforma MB. ¿Ya? Y eso podría ser complicado porque podría estar dando una especie de diagnóstico falso, porque podría decir, oye, hay un aumento en la CKMB cuando realmente no es por CKMB, sino que es por la macro CK tipo 1.
Las isoenzimas DSK, y vamos aquí a simplemente, como en los otros puntos, y intentado hacer una especie de resumen, los componentes de cada una de estas CK, CK1, 2 y 3, CKBB, BMB, MM. La CKBB la podemos encontrar en cerebro y pulmones. Normalmente se ve alterada en tumores cerebrales, lesión cerebral, infarto pulmonar, crisis epilépticas. La CKMB está principalmente y exclusivamente en el miocardio, y la vamos a ver aumentada en el infarto agudo del miocardio, en la miocarditis. La CK3, CKMM, está en el músculo esquelético y músculo en el miocardio, y la vamos a encontrar aumentada en lesiones musculares, randomiolisis, distrofia muscular, miositis, crisis convulsiva y ejercicio extremo. Sobre las isoenzimas, finalmente, en el músculo esquelético la actividad de la CK se compone casi exclusivamente de la CKMM, en el miocardio alrededor de un 20% CKMB y un 80% MM. En el cerebro, obviamente, solamente la BB, que no puede atravesar la barrera hematoencefálica cuando esta está intacta. Y la CKMB no es específica del miocardio, ya que también aparece en bajas proporciones en otros órganos. Sin embargo, su utilidad como marcador en miocardio es principal. O sea, de hecho ya lo vimos cuando hablamos de perfil cardíaco en el laboratorio, vimos que una de las enzimas, parte de las enzimas más importantes en el diagnóstico del infarto agudo miocardio son las CK. De hecho son prácticamente las que primero se piden. Hoy en día también se pueden pedir las troponinas, que las vamos a ver más adelante y que son importantes también en el diagnóstico. Valores de referencia, yo no me voy a detener aquí porque esto ya lo vimos en el laboratorio. Simplemente decirles que normalmente la CKMB debe corresponder hasta un 6% de la CK total. Cuando aumenta de porcentaje sobre el 6%, podríamos estar en riesgo de un infarto agudo del miocardio. Y por ende existen otros marcadores que también nos van a ayudar claramente a poder identificar si es que existe algún daño en el miocardio, un daño isquémico, y entre ellas, bueno, tenemos la CK, CKMB, las troponinas, y una enzima que también tiene una característica de apoyarnos en el diagnóstico de las alteraciones del miocardio, la ST, la GOT, porque también se encuentra altamente expresada en el corazón. Eh, no voy a entrar en detalle sobre cómo ocurre el evento isquémico cardíaco, porque no es cosa de ahora, pero sí sobre los marcadores. Y acá tenemos las troponinas. Ya vimos en el laboratorio, en el laboratorio cuando vimos perfil cardíaco, que habían tres troponinas, pero las que más se analizan, las que más se cuentan o se analizan son la troponina T y la troponina I, que son las que tienen mayor impacto, mayor relevancia en el diagnóstico de la enfermedad isquémica del corazón. Todas estas troponinas son parte del complejo troponinas, tropomiosina, actina, o sea, son proteínas que forman parte del citoesqueleto. Ya tienen roles muy importantes anclando o uniendo o ligando distintas proteínas del citoesqueleto, ¿ya? Por lo tanto, cuando hay una ruptura celular, estas proteínas pueden salir, y como son específicas del citoesqueleto, son muy buenos marcadores. ¿Ya? La troponina T y la troponina L, la troponina I, son las que se elevan después de un infarto agudo del miocardio, y normalmente lo que vamos a encontrar van a ser estos valores como concentraciones normales. Por sobre esto estamos hablando ya de un accidente cardiovascular. La ST, la GOT, que si bien es cierto, nosotros la vimos y la analizamos como un marcador de daño hepático, también está altamente expresada en miocardio, al igual que en hígado y en músculo esquelético, y nos sirve para poder evaluar el infarto agudo al miocardio. ¿Y cómo nos sirve? Tal vez esta enzima como solita no tiene un mayor valor en el diagnóstico, pero cuando hacemos un el cociente entre CK y AST, podemos
podríamos de alguna forma discriminar la población que realmente tiene la probabilidad de tener un infarto agudo al miocardio de aquellas personas que lo más probable es que sea una lesión muscular esquelética, ¿ya? En este caso, si nosotros tenemos un coeficiente de CK a CK total versus, dividido por AST menor a 10, lo más probable es que esto sea un infarto agudo del miocardio. Cuando el cociente entre CK total y AST es mayor a 10, lo más probable es que se deba a una lesión muscular esquelética y no a un infarto agudo del miocardio. Esto, chiquillos, es el algoritmo que se debe seguir y que está explicitado en las guías clínicas del infarto agudo del miocardio en cuanto al diagnóstico. Se evalúa CK. Si la CK es menor a 160 unidades por litro, podría ser un infarto agudo antiguo. Se valoran con otros marcadores como la LDH. Si estos son negativos, es muy poco probable que haya sido un infarto. Si tenemos sobre 160 unidades por litro y tenemos menos de un 6% de CKMB, lo más probable es que sea una lesión muscular o un infarto agudo al miocardio muy reciente, de 2 días. Tenemos que valorar otros marcadores, otros marcadores como la LDH o las troponinas, qué sé yo, para poder evaluar realmente si es que se debe o no a un infarto que ocurrió reciente. Cuando tenemos una CKMB por sobre el 6% de la CK total, lo más probable es que sea un infarto agudo al miocardio. Si tenemos que evaluar en ese momento, ahí tenemos que evaluar el cociente CK-GOT y evaluar las troponinas. Se me está acabando la batería. Voy a tratar de avanzar lo que más pueda, si se me acaba la batería. ¿Qué hacemos? Les informo, les comunico a través de Educando algún momento en que podamos terminar la clase, ¿ya? Profe, ¿y el cargador? Que no lo traje, sí lo estuve buscando y se me quedó en la casa, Es como que vine, podría terminar de pasar la clase, ¿ya? después subir el taller, no sé, hoy día en la tarde, o dejarlo cargado, y después juntarnos un día para revisar cómo hicimos el Ya, taller. ya, vale, eso me gustó. Ya, vamos a ver si alcanzamos a terminar antes que se me apague esta cosa. Ya, estábamos aquí. Ya, entonces, estábamos hablando más o menos de cuál es el algoritmo del manejo del paciente con infarto agudo del miocardio en cuanto al diagnóstico. Y acá tenemos una curvita, un gráfico que me muestra la mayoría de los marcadores cardíacos que están dentro del perfil y que nosotros hemos estudiado tanto en el laboratorio como en cátedra, y que podemos ver aquí su evolución y en donde podemos encontrar varias cosas de las que ya hemos hablado en esta clase. Por ejemplo, enzimas que se elevan muy rápidamente, pero que bajan rápidamente, como la CKMB, u otras, por ejemplo, como la troponina, que es un marcador cardíaco que se eleva rápidamente, pero que se mantiene muchos días aumentada en circulación, ¿ya? Y por lo tanto, el estudio combinado de todos estos marcadores, finalmente el que nos va a entregar la información definitiva de si este individuo sufrió o no un infarto, hace cuánto tiempo, y pudiéramos seguir la evolución de él, ¿ya? Otra enzima, la fosfatasa alcalina, que ya la hemos ido hablando también, es muy importante. Vimos un ejemplo de cómo cuantificarla, pero existen más de una fosfatasa alcalina. Existe una fosfatasa alcalina que está presente principalmente, la fosfatasa alcalina L, que está en el hígado, el hueso, riñón y en otros tejidos. La I, que está en el intestino, y la P, que está en la placenta. Todas ellas catalizan la misma reacción y más o menos tienen un pH óptimo muy parecido. Y podrían ser buenos marcadores, por ejemplo, como muestra aquí, de algunas alteraciones, como por ejemplo la isoforma de la fosfatasa alcalina, la isoforma L, como se expresa Profe, mayoritariamente. disculpe que lo moleste, pero Dígame. me surgió la duda si acaso se le guarda el video si se le apaga el computador. En teoría sí,
porque ya lo pensé, y sí, en teoría sí. Porque se cierra el Zoom y el video después se procesa, entonces me da miedo que no se procese si el Ya, computador está apagado. vamos a hacer una cosa, vamos a parar el video para que ese, por lo menos hasta aquí, ya quede listo.